Marí, a través de Rancul Churrupú hemos recorrido muchos lugares que hoy son provincias argentinas que correspondían a nuestro territorio ancestral. Hemos estado, por supuesto, en La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, pero todavía nos faltaba algo. Hoy estamos en Santa Fe, en el sitio de Melincué, que fue llamado en algún momento como uno de los portales o de los ingresos a territorio ranquel. ¿Qué hay en Melincué? Acompáñennos a descubrirlo. Bueno, y aquí estamos con nuestro gran amigo Norberto Mollo, que ya sos habitué de Rancul Churrupú, ya casi que digamos que sos parte de la producción de Rancul Churrupú. ¿Cómo estás, Norberto? Bueno, muchas gracias, María Inés. Bueno, muy bien, y estando en un entorno tan interesante como este que estamos hoy, el de Melincué, en el sur de Santa Fe, charlando de estos temas relacionados a la cultura indígena de esta región y tantas cosas que desarrollar, ¿no? No podía faltar en Melincué Norberto Mollo, que encima sos vecino de acá, porque sos de la localidad de Rufino. Exactamente, sí, estamos a unos 200 y algo kilómetros, y bueno, y de vez en cuando nos acercamos a este lugar que es la cabecera del departamento General López, que es el más extremo del sur de la provincia. Contame, Norberto, ¿cómo empezó tu participación en el proyecto Melincué? Bueno, en el proyecto Melincué comencé a trabajar, digamos, ya con una amistad de hace años con Juan David Ávila, con Cacho Giordano, con Mariela Gallego, yo los conozco de hace años, ¿no? Y estamos siempre en relación, también con Sergio Smith. Y, digamos, ellos me incorporaron cuando empezaron a utilizar uno de los mapas que yo hice del fuerte antiguo de Melincué, y lo utilizaron como referencia para poder calcular dónde estaba el fuerte. Y evidentemente el plano estaba bien hecho porque ellos habían descubierto la iglesia y había una calle, y yo había hecho que en el plano, enfrente de la iglesia, estaba el fuerte, hacia el este. Y después, cuando se descubrió el fuerte, evidentemente estaba en el lugar que estaba hecho en el plano. Pues yo me había basado en los escritos de Luis de la Cruz. Cuando llegó acá en 1806, describió: el fuerte está al este de la iglesia, después hay varios rancheríos, hay varias manzanas, digamos. Bueno, y al sur de la iglesia estaba la plaza. Y en base a eso hice el planito. ¿Y qué pasó con ese primer asentamiento, digamos, con esa primer iglesia, con ese primer fuerte? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que, sucedió tiempo después también, fue el avance de las aguas. Porque el fuerte estaba construido 1,5 metros, 2 metros sobre el nivel de la laguna. Pero la laguna empezó a subir mucho más que esos niveles. Y cuando pasa de la Cruz en 1806, el agua ya había invadido parte del fuerte, en 1806. Dice, parte del fuerte está semi-derruido, dice Luis de la Cruz. Bueno, entonces ya a partir de esa época comienza el peligro del fuerte, entonces deciden mudarlo a otro sitio. No se sabe exactamente cuántos sitios intermedios hubo hasta llegar al último que tenemos acá enfrente, que es el Mangrullo actual, que fue la última ubicación, que es la de 1864. Que eso sería el segundo fuerte, o sea, quizás hubo otros intermedios, pero... Hubo uno o más intermedios, pero este sería el último. El último de fuerte. 1864. Ajá. Norberto, ¿y a cuánto estamos acá de este fuerte a la laguna? Y de este fuerte a la laguna habrá unos 1000 metros. Bueno, yo soy Mariela Gallego, soy antropóloga de la Universidad Nacional de Rosario, y estamos acá porque tenemos un proyecto en conjunto desde el Centro de Estudio de la Universidad, desde el Museo Gallardo, el Museo Provincial Gallardo, que está en Rosario, y las comunas, la comuna de Melincué, del Hortondo y la Bordeboy, que se llama Entornos a Melincué, para realizar investigaciones arqueológicas en diferentes sitios de la laguna. Arrancamos el proyecto
como la mayoría de los proyectos, porque vecinos de la localidad nos informan de que habían encontrado materiales arqueológicos en distintas partes de la costa de la laguna y también habían visto unos ladrillos que les llamaban la atención en un sector también de la costa de la laguna. Y bueno, intentamos en el año 2013, vinimos una primera vez para comenzar, pero ahí fue que empezó a crecer y vino el niño y se inundó todo y no pudimos seguir. Y recién a fines de 2021 retomamos el vínculo con la gente, sin perderlo en todos esos años, ¿no? Pero con los vecinos de acá de Melincué, y pensando ya en armar un proyecto, que te estoy comentando, en torno a Melincué, para llevar el trabajo adelante, ¿no? Y aprovechar esta seca, que para nosotros como investigadores es bueno, digamos, más allá que para la gente de la región por ahí no tanto, pero para nosotros nos favorece la sequía porque deja a la luz todos los vestigios de los pueblos originarios que hay acá en la laguna. Con Mariela Gallego venimos trabajando de 2002-2003 acá en las lagunas del sur santafesino. Bueno, y obviamente encontrando la presencia del pueblo originario y dando a conocer un poquito y colaborando justamente para dar a conocer en varias lagunas. Y entre esas lagunas, una referente que nosotros tenemos trabajo más antiguo, en la laguna del 12, que tiene varias presencias, digamos, milenarias en esa laguna, más de 8.000 años, pero con ocupaciones a lo largo de miles de años, de 8.000, de 3.500, de 1.500, 2.500, en esa laguna, y obviamente replicada en otras lagunas, como en este caso Melincué, que Melincué vinimos por primera vez en el 2013, donde gente de la comunidad justamente de Melincué, Raúl Corti tiene materiales, reencuentra materiales, y bueno, a partir de ese empezamos a retomar. Se interrumpe por las inundaciones acá en el sur de Santa Fe del año 15-16, donde se arma todo una situación compleja acá en Melincué, y recién retomamos en el 2022, justamente a partir de la bajante del agua, y empiezan a aparecer materiales que realizamos un proyecto sistemático con el Museo Ángel Gallardo de Rosario, y conformamos un proyecto conjuntamente con las comunas que se llama Entornos a Melincué. Y bueno, y ahí un poquito ir sumando parte de esos conocimientos que la universidad tiene. Somos un grupo de investigación, no somos Mariel y yo, sino tenemos un centro de estudio e investigaciones en antropología, dependiente de la Facultad de Humanidades y Arte de la UNR. Pero bueno, la idea es ir sumando justamente esa presencia ancestral que consideramos muy importante destacarla en el sur de Santa Fe, ¿no es cierto? David, hablando de eso, esa presencia ancestral Sí. en el sur de Santa Fe, Sí. En toda la región aparentemente había una explosión poblacional, o sea, muchas poblaciones a lo largo de los años, eso que creo que en antropología se llama como asentamientos estratificados o Sí. que distintos estratos en un mismo lugar dan cuenta de una población, un poblamiento continuo de esos lugares, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso es uno de lo interesante de que primero es un tema de discusión con las comunidades, era dar cuenta de esa presencia milenaria a partir de la cultura material, obviamente que estudia la arqueología por un lado, pero también trabajando conjuntamente con las comunidades de las localidades, porque consideramos que hay una idea para nosotros de proceso en esas ocupaciones. Las lagunas, como actualmente el pueblo está sentado, en este caso Melincué, al lado de la laguna, muchas comunidades a lo largo de miles de años, y en este caso los pueblos originarios, lo han habitado también de esa manera, o sea, es un lugar de referencia en el sur de Santa Fe, en el actual sur de Santa Fe, obviamente, es un territorio construido posteriormente, obviamente la presencia milenaria, territorialmente y políticamente, pero consideramos que muchas de estas lagunas han sido referencias habituales de ocupación. Y lo estamos viendo justamente en lo que vos decís, digamos, que hay ocupaciones milenarias a lo largo del tiempo, o sea que se han asentado, han tenido sus actividades, y por lo que vemos muchas de estas lagunas tienen lo que nosotros llamamos en arqueología, que son lugares de ocupaciones,
de residencia semipermanente en el sentido de que venían, se asentaban, hacían sus actividades y la presencia obviamente de lo enterratorio le da una simbología mucho más fuerte porque tiene que ver con esa presencia de volver al territorio porque están sus ancestros ahí, ¿no es cierto? Entonces, al tener los ancestros, creo que la recurrencia de ocupación de estas lagunas han sido muy importante y nosotros desde la arqueología lo que estamos viendo, que tenemos fechados que dan cuenta de esa presencia de miles de años, de 8.000, de 5.000, de 3.000, de 6.000, de 2.000, de 1.000, en varias lagunas, no solamente en Melincué, sino en otras lagunas. Mi nombre es Raúl Corti y todo el mundo me conoce por Fran. Nacido de quinta generación de Melincué, O sea, de toda la vida. casi que ancestral acá. Sí, sí, sí. Desde que empezó la colonia Melincué, que vinieron los primeros ancestros de familia que se instalaron en la colonia, de ahí estoy acá. Bueno, entonces te voy a decir, Fran. Fran, Sí. contame cómo fue el primer hallazgo que encontraste ahí en Melincué y qué decidiste hacer. Bueno, a mí me gusta mucho los deportes, aventuras y cosas. Y recorriendo la laguna en bicicleta, como siempre la recorría, y un día, en 2008 por ahí, me encuentro con una vajilla bastante grande y rara. Le digo, uy, mira lo que es esto. Y empecé a investigar así, era de los indígenas. Y bueno, ya la próxima vuelta que di, ya empecé a mirar más y empecé a encontrar muchas cosas ya prestando atención. Boleadoras, morteros, punta de flecha, todo eso. Y bueno, y empecé a buscar y después a preguntar a vecinos de campos así, y ya me empezaron a contar historias de que había como un cementerio, que siempre esa leyenda de los cementerios. Y por ahí vi una calavera así, nunca las toqué, nada, siempre las vi, ¿no? Y empecé a juntar y a decirle a la gente, pero no le daban mucha importancia. Hasta que ya en el 2012 ya tenía bastante material y no sabía a quién decirle, que me dijeron, busca un antropólogo. Y no sé cómo di con mi amigo David, que estaba en Venado. Sí, en ese tiempo vivía en Venado. Vivía en Venado y bueno, llevé todo el material a él, un poco de material y se lo mostré. Me dice, mirá qué lindo esto, todo esto, bien. Y bueno, le dije, vení que te muestro los lugares. Mientras tanto ya había visto los cimientos del fortín, viste que eran los ladrillones esos. Y le dije a David, veniste un día, y vino el 2012, ¿viniste? No, 13. El 13 vino, y se lo mostré y él se interesó. Y tengo muchas cosas, y él, después se las di a él, que las califica, todo. Las tengo en mi casa, el que quiere viene, yo se las presto o se las muestro. Sos como un guardián de patrimonio. Sí. Y bueno, después vino él y con su equipo y empezó a escarbar ahí. Y empezó a aparecer todos los ladrillos, todos los cimientos así. O sea que fuiste una de las puntas de lanza del trabajo de, ¿cómo es que se dice? Prospección. Sí, exactamente, trabajo de prospección. En la laguna de Melincué. Exactamente. Pero se sabía, nomás que nadie había divulgado que estaba. Y yo fui y tuve la suerte que lo encontré a él y entonces ahora se hizo conocido, ¿viste?
muy interesante Melincue particularmente, como otras lagunas, pero lo que estamos viendo es que hay una presencia de una gran variabilidad de instrumentos, digamos, instrumentos que utilizaron los pueblos originarios para habitar, que hemos recuperado acá en la laguna, esa materialidad que tienen que ver desde puntas de proyectiles, instrumentos de corte como son cuchillos, raspadores, raederas, muchos instrumentos de molienda vinculados a más molinos con sus manos, cerámica, también hay morteros, más molinos que morteros. ¿Sí? Aparece mucho. ¿Cuál es la diferencia? Y en la forma de triturar, porque el mortero tritura y el molino lo que hace es pulveriza y hace ya la harina, digamos. Como un palo de amasar. Exactamente. De piedra sobre piedra. Y hay muchas rocas de esa variabilidad de rocas que tenemos, que vienen de distintos lugares, que es lo que estamos viendo, que lo que implica que vengan de distintos lugares las rocas, quiere decir que hay mucho circuito de gente que se movía, intercambiaba, circulaba entre las lagunas del sur de Santa Fe, pero de Buenos Aires, del sur de Córdoba, y están apareciendo rocas, por ejemplo, esquistos que vienen más de ese lado. Algunos pensamos que vienen de Loncovaca, por ejemplo, la formación de Loncovaca en el norte de La Pampa. Bueno, estamos viendo esas especialidades de los trabajos que estamos haciendo, que hay mucha variabilidad de rocas que vienen de distintos lugares, unas calcedonias que vienen, o unos cher que vendrían de La Pampa. Bueno, y esa variabilidad nos permite conocer un poco de la circulación de la gente en el territorio, los intercambios que serían, y seguramente este sector de ocupación de laguna ha sido para algunos momentos muy importante, porque justamente al encontrar también restos humanos, pero encontrar muchas ocupaciones, evidentemente era un lugar de referencia para algún determinado momento del año de estos pueblos. Hay un relato oral que ha quedado plasmado en libros de jesuitas, que habla de, por ahí, más que una movilidad o de ser nómades, habla de una transhumancia. O sea, de ir de determinado lugar, que sería aproximadamente por Sierra de la Ventana, hasta Córdoba, pero por distintos partes. O sea, un sendero, una transhumancia que sería más costera, otra que sería más del Mamulmapu y otra que sería más cordillerana. ¿Esto se condice con los hallazgos que estamos encontrando hasta ahora? Sí, hay una articulación. Nosotros lo que vemos es, por ejemplo, hay una presencia de una iconografía en la cerámica, que es bien de lo que nosotros llamamos bien pampeana, por un lado. Hay un uso de rocas de materias primas que vienen mucho de Sierra de Ventaña, de Tandilia, específicamente de lo que es a la altura de Olavarría, de formación de sierras vallas, de rocas, ¿no es cierto?, que son las ortocuarcitas o las cuarcitas en general. Esas materias primas de corte provienen de ese sector, que vienen, nosotros tenemos una dirección, pero también vienen rocas de Córdoba. Entonces el sur de Santa Fe es como una circulación, sería más o menos noroeste, sureste, digamos, en algún momento de ocupación, que habría una circulación. Y también lo evidenciamos en algunas otras lagunas, comenzaron a aparecer alguna cerámica con marca de cestería, impronta de cestería, que nos da cuenta de esa vinculación del oeste pampeano, si queremos decir, ¿no es cierto? Ya esa sería una circulación transversal, ¿no? Exactamente, sería oeste-este, digamos. Claro, oeste-este. Que empezó a aparecer en una laguna de San Eduardo, se llama Las Lágrimas, que tiene un fechado de 1500 años de antigüedad, y que esa cerámica, no podemos decir que es directamente asociada, pero porque muchos de los materiales que encontramos en las lagunas es en superficie, nosotros llamamos recolecciones superficiales que han aparecido ahí, y los restos también se visibilizan, oceohumano y faunístico, a partir de este proceso de agua que va y viene en la laguna. Y en estos lugares de ocupación que se dan, la formación son como ollas de deflación, que justamente las características tienen que los sectores norte y sudoeste de esas lagunas fueron ocupadas por los pueblos originarios. En algunos sectores están apareciendo hace muy poquito esa cerámica con impronta de cestería, esa impresión. Así que otra idea de circulación que está apareciendo, más unas rocas que tienen vinculación más con el oeste pampeano. Creemos que acá el sur de Santa Fe, como un proceso de transición entre
oeste pampeano de La Pampa y sur de Córdoba, digamos, dando vuelta por ahí, para ese sector en algunos sitios arqueológicos. Y acá tenemos también algunos materiales que en la Laguna Melincué que dan cuenta de esa variabilidad de intercambio, de conocimiento y Claro, saberes. eso es lo que te iba a preguntar, Exactamente. porque tenemos las dos teorías. Una es la transhumancia Claro. y otra es el intercambio comercial, Sí. pero también ese intercambio comercial se daba entre determinados sectores, como que Circuito. era una franja Exacto. ocupada por Exacto. pueblos amigos que Yo intercambiaban creo que entre sí. Es más, todavía no, pero también tenemos una vinculación con el este, más vinculado a lo que es con pueblos, digamos, charrúa, ahí dando vuelta, pero bueno, han aparecido unas bolas de boleadora que son con punta, que son muy características de pueblos de charrúas también, que yo creo que en esta laguna particularmente que apareció acá, eso es como un lugar de encuentros de muchos pueblos, digamos, pampeanos en términos genéricos, con otros sectores de amigos que han generado conocimiento, intercambio de saberes, milenarios. Bueno, yo creo que es muy particular la Laguna Melincué en ese sentido, si bien hay otras lagunas muy importantes, pero creo que hasta el momento la variabilidad de material que ha aparecido en esta laguna es muy importante, en el sentido técnicamente arqueológico. Se encuentran muchas cerámicas, se encuentran muchos instrumentos de molienda, han aparecido escondrijos, acá estaba hablando con unos compañeros, que son unos reservorios de materia prima, que son rocas de un sector posiblemente del sur de Buenos Aires, que se acumulan en determinados lugares, que han aparecido en Trenquelauquen, en Ventaña, en la laguna de Puango, en Chadilauquen también, exactamente, ¿qué importa? Digamos, lo importante no es la materialidad, sino la circulación de conocimiento y saberes. Ahí me está dando la pauta, Claro. por criterio, de que entonces sí había transhumancia. Sí. Porque si vos vivís continuamente en un lugar, ¿para qué querés dejar escondidos todos los No, elementos no. que vas a necesitar Totalmente, cuando vuelvas? Totalmente. Yo creo que y las lagunas acá en el sur de Santa Fe, eso quería volver, son como lugares importantes en el sentido de lugares de referencia. Las lagunas, una serie de lagunas que han tenido una importancia clave en la vinculación oeste-este y noroeste-sudeste de referencia. Y bueno, creo que en esa circulación de conocimiento está lo que propone esta transhumancia, digamos, que han venido esos pueblos por conocimiento ancestral, por vinculaciones, y que han venido reiteradamente por generaciones, a eso me refiero, no en el sentido que venían un año y se volvían, no, generaciones que han venido a ocupar estos territorios, y bueno, y la materialidad que nos da cuenta de esa materialidad porque es bien característico pampeano en el sentido general, ¿no es cierto que decimos?